Alejandro Bodart, que es ex legislador porteño, está con nosotros. ¿Qué tal, Alejandro? Muy ¿Cómo bien, va? gracias Estamos por hablando invitarme. mucho, no, por favor, en la pausa en relación con el anuncio del presidente Macri de la injerencia que podrían tener las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad interior, ¿no? Cuando hay una ley de seguridad interior. Hace unos minutos había entrevistado a una diputada que está en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja y que integra el bloque de Unidad Ciudadana, y ella me decía que esa ley justamente era parte de la democracia, lo cual es cierto porque ahí se fijaba muy bien cuál era la función de las Fuerzas Armadas, ¿no? Acá el presidente Macri estableció que es frente a un ataque, digamos, de un agente externo que pueda vulnerar la independencia política o la soberanía, que eso igual ya está establecido, que las Fuerzas Armadas cuando hay una invasión, digamos, es parte del Estado, de la conformación del Estado. Se supone que eso no es seguridad interior, claro, sino que eso es la seguridad de algo externo. De algo externo. Eso ya está en la propia función, y él como comandante jefe de las Fuerzas Armadas, como cualquier presidente, lo establece. El tema es qué puede pasar en cuanto al territorio de la nación y cuál sería la injerencia de las Fuerzas Armadas. ¿Vos qué interpretaste de lo que dijo? Yo creo que estamos ante una cosa muy delicada que ha provocado que casi todo el arco político opositor haya salido a contestar esto, porque primero se cambia una política que viene desde la vuelta a la democracia, que precisamente por los antecedentes que tuvimos, de tratar de que las Fuerzas Armadas se queden en los cuarteles y frente a un ataque exterior puedan intervenir solamente. Que no hay ninguna hipótesis de conflicto. No hay ninguna hipótesis. Se cambia eso, con argumentos que son poco sólidos, porque la ministra de Seguridad ha dicho, bueno, pero ¿qué pasa si nos ataca el ISIS o el Hezbollah? O sea, cosas que no están planteadas en la realidad. El tema del narcotráfico, que es otra de las cosas, todo esto viene orquestado de Estados Unidos, que tiene que ver con volver a poner a las Fuerzas Armadas al servicio de intervenir en los problemas domésticos que tienen los gobiernos, porque hay gobiernos, como el de Macri, que para aplicar políticas económicas solo pueden pasar si aplican en cierto grado represión. Y entonces hay una línea general, y no hace falta remontarse a la época de la dictadura para ver qué pasa cuando las Fuerzas Armadas intervienen en seguridad interior. Hace falta fijarse en Brasil, por ejemplo. En Brasil, que es el modelo que la ministra ha dicho que hay que seguir, las Fuerzas Armadas intervienen en el tema de seguridad interior. Se metieron en la favela. Se metieron en la favela y prácticamente... Eso fue para atacar el narcotráfico. Prácticamente Río de Janeiro está intervenido militarmente. Y hubo un caso que hizo explotar lo que pasa en la realidad, que fue el de la joven activista socialista asesinada, precisamente, y se descubrió que detrás estaban grupos de tarea ligados también al tema de las Fuerzas Armadas, porque no solo no intervienen contra el narco, sino que hasta se asocian muchas veces contra el narco. Y sí actúan con la represión con relación a los movimientos sociales que denuncian gatillo fácil, que denuncian toda la red. Ese es el temor, me parece, ¿no? ¿Cómo? Es que ese es el temor, ¿no? Porque, a ver... En México pasa lo mismo, también, que es el otro modelo. O sea, Fuerzas Armadas que supuestamente intervienen con el narcotráfico, pero terminan metiéndose absolutamente en todas las cuestiones, y los gobiernos los utilizan para reprimir. Bueno, porque hay muchos carteles también de droga. Claro, pero no bajan con la intervención militar, no baja la injerencia de los carteles ni la violencia del narcotráfico, sino que esa violencia sigue y se le suma la violencia estatal que termina en casos de represión, gatillo fácil, vulnerabilidad de derechos. O sea, termina, en vez de ser una solución, termina agregando un problema a los que ya se tiene. O sea, el tema de la modificación de una ley de seguridad interior, que esto propondría, ¿no es cierto? Habría que, digamos, modificarla. Y hay también un decreto de la época de Nilda Garré, que es el 727. Sí, ellos creen que solamente... retocando ese decreto podrían intervenir. El decreto lo que dice es que algo que es un poco la doctrina que se ha aplicado desde que volvió la democracia, que solo podrían intervenir en caso de que un Estado iniciara una guerra, ¿no es cierto?, contra el nuestro. Ellos dicen que hay que modificar eso porque hay otros tipos de agresiones distintas a las de un Estado. Ponen el ejemplo del ISIS, de Hezbollah. El terrorismo, pero el terrorismo existe a nivel internacional. Bueno, de hecho nosotros tuvimos 2 atentados, ¿no? Sí, ahora todavía no se sabe bien quién los hizo, esos atentados, sí, así como hay algunos que dicen que fue el gol, otros dicen que fueron otros. O sea, todavía no se sabe bien qué fue. Fueron atentados terroristas, ¿no? A lo que voy. En el caso del terrorismo, para pensar en voz alta, ¿no? Esto da para el debate desde ya, el debate entre distintos sectores. No creo, tampoco va a ser
fácil de prosperar sí, un el problema proyecto cuáles son las hipótesis de terrorismo, de conflicto, ¿qué es terrorismo? exacto, porque por ejemplo vos vas a cualquier país europeo y además hasta en términos preventivos hay integrantes de las Fuerzas Armadas que están en los aeropuertos fuertemente armados y en varios lugares, incluso en algunos lugares que son visitados por turistas, que te encontrás con una proliferación de integrantes de Fuerzas Armadas a los propósitos preventivos por ataques terroristas. Sí, lo mismo acá, ¿no? Acá hay un tema que es el siguiente, o sea, acá hay una doctrina que viene de Estados Unidos, que es el que está forzando a casi todas las democracias latinoamericanas a que haya una mayor injerencia de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior para, supuestamente atacando estos temas, pero también porque quieren volver a la doctrina de tener el mayor aparato de seguridad posible para responder frente al debilitamiento que están teniendo los gobiernos, fruto de los planes económicos que aplican. Entonces, este gobierno, desde que asumió, ha tenido una política que se la puede ver en muchos casos. Por ejemplo, doctrina Chocobar, para que el gatillo fácil, ¿no es cierto?, sea un poco materia corriente y no atacarlo. Ha tenido el famoso fallo de la Corte 2x1 para ver si se podían largar a los genocidas para reconciliar, entre comillas, a la sociedad. Ha hecho un discurso diciendo que hay que volver para atrás. La ministra lo dice, Bullrich dice, basta de mirar el pasado. O sea, un gobierno que encima viene de un proceso represivo muy grande. A fin de año tuvimos escenas que queríamos no repetir en el país alrededor de la ley esta de jubilación, ¿no es cierto?, que no contaba con consenso social. Está en marcha, está el FMI, que viene a aplicar un ajuste que no tiene consenso social en el país. Se habla de la reforma laboral, volverla a reflotar, despidos. O sea, en ese marco volvemos a discutir esto, porque primero porque lo que sí se sabe es que primero los pondrían en la frontera norte, pero para liberar gendarmes para que vengan acá. Exacto, ¿a qué vienen los gendarmes? Porque el problema es para tener la mayor cantidad de fuerzas represivas frente a lo que pueden ser respuestas populares y sociales a un plan de ajuste que... Claro, porque el tema de los gendarmes, algunos intendentes, exintendentes lo estaban pidiendo, porque decían, nos sacaron los gendarmes que nos brindaban seguridad. Sí, pero el tema es, acá se ha aumentado las... Porque las Fuerzas Armadas no tienen que tener injerencia en la seguridad Se supone interna. Que los gendarmes eran para estar en la frontera, o sea, acá se está trastocando toda la política de seguridad y todo está viniendo al corazón, ¿no es cierto?, de las grandes ciudades, pero que en realidad nosotros creemos que es para la hipótesis de la conflictividad social, porque creen que puede pasar eso. O sea, estamos en un país donde sinceramente se están perdiendo puestos de trabajo todos los días, donde hay planes de que los salarios aumenten la mitad de lo que aumenta la inflación. Y enfrentar a los gremios o a los sectores que quieran luchar con eso. Estamos en una situación de caos. O sea, entonces, que en este momento se discuta esto, nosotros creemos, y así lo ha hecho saber todos los organismos de derechos humanos, que es un plan que lo que pretende es iniciar un camino para que las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas puedan intervenir en casos, ¿no es cierto?, de conflictividad social. Claro, que es lo que huele mal. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Una cosita yo antes quería hacer, creo que es importante solidarizarse todos con la situación que están teniendo los trabajadores del canal, porque creo que en este momento tan delicado es importante que no haya ningún trabajador que no perciba su salario en tiempo y en forma, y creo que es un deber de todos los que venimos acá también hablar de esto, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. No, de nada.